invito ahora que vengamos a la palabra del Señor en Habacuc 2, 1 al 4. Habacuc 2, 1 al 4 estaremos leyendo en esta preciosa noche. Cuando estén todos listos me hacen saber con un fuerte amén. Amén. Amén, aleluya. Los que estemos listos, por favor, si le pueden ayudar ahí al hermano, a la hermana que está buscando todavía la lectura. Habacuc 2, 1 al 4 estaremos en esta noche. Habacuc 2, 1 al 4. Dios ha sido bueno, que nos permite un día más para estar en su casa de oración, para venir a alabarle, a exaltar su nombre, porque solamente Él lo merece. Habacuc 2, 1 en adelante. Cuando estén todos listos, me hacen saber con un fuerte Pentecostés. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Habacuc 2, 1 al 4. Esperamos por ahí los hermanitos para que estemos todos en la misma palabra del Señor en esta preciosa noche, declarando y teniendo por seguro que es Dios en este lugar. Aún antes que usted y yo nos dispusiéramos a estar aquí, Él y su presencia ya estaban en este lugar. Asimismo declaramos que Él se seguirá moviendo hasta el transcurso de este servicio. Habacuc 2, 1 al 4 dice, leemos la palabra del Señor honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice un victorioso amén. Amén. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Ahora los invito una vez más que vengamos en palabra de oración, sabiendo que nuestro Padre Celestial glorificándose, pero poniendo esta palabra en sus manos, que sea Él tomando el control de nuestra mente, cuerpo y espíritu en este momento. Declarémonos libres para escuchar su palabra, que sea Él hablando nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque una vez más, Padre Santo, nos has dado este hermoso privilegio, Padre Rey Celestial, de estar aquí, Padre Santo, en tus atrios de oración, mi Rey amado, porque somos libres, Padre Santo, para alabarte, para exaltarte, mi Rey amado, porque venimos, Padre Santo, a recibir, mi Rey amado. Hemos ofrendado, Padre Santo, estas alabanzas, hemos ofrendado, mi Rey Celestial, pero ahora se ha llegado este hermoso privilegio, Padre Santo. En este momento, Padre Rey Celestial, te pido, mi Rey amado, que seas tú glorificándote, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en mi vida primeramente, Padre Santo, y asimismo, Espíritu Santo, que seas tú, glorioso Rey amado, hablando en esta noche, Padre Celestial, que seas tú fluyendo ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Venimos atando al hombre fuerte, aún aquello que se quiera levantar a querer robar la bendición, es atado por la sangre de Cristo, y declaramos los aires libres, libres, Padre Santo, para recibir tu palabra, mi Rey Celestial. Nos declaramos libres, Padre. Haz lo que tú vas a hacer en esta noche, Padre Santo. Habla, Padre Rey Celestial, conforme a la necesidad de cada uno, Padre Rey Celestial. Pero lo más importante, Padre Santo, que seas tú hablando, mi Rey amado, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y si no se ha ido el gozo, una ofrenda de palmas para nuestro Padre Celestial, que sabemos que es por su amor y su misericordia que hoy por hoy estamos aquí y seguimos de pie de victoria en victoria. Glorioso nuestro Padre Celestial. Hemos visto cómo Dios ha venido glorificándose de una manera o de otra manera. Sin importar quién sea el que se pare a predicar, Dios siempre está trayendo esa palabra de bendición, de corrección, de edificación, porque Él quiere bendecir a su pueblo. Sabemos que es necesario permanecer.
Es necesario permanecer para poder llegar a la victoria. Y en esta noche yo le quiero decir, aunque la visión tardare aún por un tiempo, espéralo que sin duda vendrá. Espéralo que sin duda vendrá. Pero para ello es necesario estar firmes. ¿Y cuál es la firmeza? Muchas de las veces nos podemos parar a hablar quizás de fe en este lugar. Sin importar, lo puede hacer cualquiera de nosotros, hablar de fe. Hablar de fe quizás cualquiera lo puede hacer y es algo difícil, algo fácil de hablar. Lo difícil es poder seguir lo que con la boca profesamos, esa fe. La fe es una palabra tan corta, pero que tiene el poder de cambiar tu actitud durante tu proceso, prueba o espera. Aleluya. Fe, 2 letras. Tan pequeñita esa palabra, pero cuánto poder encierra esa palabra que se llama fe. Cualquiera de nosotros podemos venir a hablar de lo que es la fe. Gracias a Dios que Él siempre nos enseña de una u otra manera, sea a través de quien sea. Pero para poder venir a hablar de la fe, sabemos que es necesario no solamente venir a hablar de fe, sino que es necesario que en ese momento de la prueba, en ese momento de la dificultad, en ese momento del problema, en ese momento de la enfermedad, seamos viviendo lo que profesamos, esta fe genuina, una fe que sin importar la circunstancia no nos movemos, que se ha puesto duro, que se ha puesto difícil, no importa, yo sigo creyendo que aunque me faltan fuerzas y siento desmayar, yo tengo fe, y si me falta fe, sé a quién debo de acudir. Aleluya. La fe, como se los digo, una palabra tan pequeña, pero tan poderosa en Cristo Jesús. Una fe que sabemos que la fe fue dada al mundo. Cualquiera puede tener fe, cualquiera puede hablar de fe. Pero para los hijos de Cristo Jesús sabemos que es necesario no solamente profesar la fe, sino que es necesario vivirla. Que aunque la dificultad o la prueba o quizás la espera para ese milagro sea larga, sea dura, sea difícil, que en ese transcurso quizás va a llorar, quizás va a doler, quizás va a sufrir, es necesario vivir la fe. Una fe genuina. Y como lo decía, lo vuelvo a repetir, la fe es una palabra tan corta, pero que tiene el poder de cambiar tu actitud. Si en realidad tienes fe, tu actitud puede llevarte a la victoria. Si en realidad es cierta esa fe, la actitud durante el proceso, prueba o espera, nos conducirá a la victoria. No va a ser fácil, nadie ha dicho que va a ser fácil, pero si en realidad tenemos esa fe, que aunque pase el tiempo, que aunque la espera sea larga, sea dolorosa, vamos a llegar. Si en realidad nos mantenemos como Dios nos ha pedido, Él cumplirá su palabra. Y como lo dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, espéralo, que sin duda vendrá. Que sin duda vendrá. Con la fe, con nuestra actitud podemos demostrar qué tan grande o pequeña es nuestra fe. Aquí cualquiera, como lo he dicho, puede hablar de fe. En el libro podemos encontrar tantos pasajes donde nos habla de la fe, donde nos indica qué es la fe. Y hoy, para comenzar el servicio, la lectura era sobre la fe. Y yo decía, Padre, estás en el asunto. Glorioso nuestro Padre Celestial. La palabra puede estar, la visión puede estar y el sueño puede estar. Pero si su fe y mi fe menguan, simple y sencillamente no vamos a llegar. O el proceso para poder llegar a esa bendición, a esa victoria, será aún más doloroso. El proceso para llegar a ese milagro nos costará aún más. Si nuestra fe mengua. Si venimos y en vez de seguir clamando y venimos y seguimos declarando ese milagro, que aunque esté duro y difícil, nos ponemos a renegar, nos ponemos a decir, ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? ¿O por qué esta espera? ¿O por qué está pasando esto o lo otro? Esa fe no es verdadera. Si de verdad decimos tener fe, seamos procesadores de esa fe
y vengamos y demostrémoslo en este momento, cuando en realidad es necesario demostrar esa fe. Pero si la fe nos falta, en esta noche le podemos pedir a Cristo Jesús que sea Él levantando esa fe, que sea Él construyendo esa fe, una fe genuina, que aunque venga el enemigo a tocar mi cuerpo, que aunque venga el enemigo a tocar mis finanzas, mi trabajo, quizás se levante en la casa, aún con todo y eso yo alabaré a Jehová, porque es necesario que en los momentos difíciles sepamos reconocer a quién nos debemos, que no vamos a venir a alabar a Dios, o que no vamos a venir y permanecer en el Evangelio solamente cuando las cosas están bien, que es necesario seguir adelante, aunque la situación esté dura, aunque la prueba sea dura, aunque el momento esté difícil, aunque quizás sea una cosa por un lado y otra cosa por otro lado, pero es necesario permanecer. Si la palabra ya fue dada, si ese sueño ya fue dado, si esa visión ya fue dada, que no le extrañe a usted, que no me extrañe a mí, que venga y se levante por un lado y por otro lado, y muchas de las veces de donde menos lo esperamos. Aleluya. Pero esa fe tiene que ser probada. Para eso es necesario que aún ese milagro, esa bendición, esa visión tardare, aún por un tiempo, es necesario seguir esperando, porque vendrá en el nombre de Cristo Jesús. Sin importar cuántos años han pasado, cuánto tiempo ha pasado, cuánto sufrimiento ha pasado, Dios todo eso lo está viendo y Dios no se queda con nada. Pero para eso es necesario que nuestra fe vaya afirmándose día con día, que nuestra fe vaya creciendo día con día, que no digamos hoy tengo fe, hoy creí en esa palabra, me voy gozoso del servicio, y a las primeras de cambio allá afuera venimos y cambiamos esa actitud. De nada sirve venir y aquí declarar que somos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús, y a las primeras de cambio allá afuera ya estamos renegando, ya estamos llorando, ya estamos diciendo ¿por qué a mí? ¿Cree usted que a Dios eso le va a agradar? A Dios no le agrada eso. Dios ha llamado hombres y mujeres valientes, pero si en esta noche nos hace falta esa fuerza para seguir adelante, es necesario venir y rendirnos ante Dios, que sea Él fortaleciéndonos, que sea Él levantándonos, que sea Él trabajando esa fe, porque sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor. Lo decía aún en la lectura cuando comenzábamos, es necesario tener esa fe firme. Claro que somos seres humanos y que vamos a sentir. Claro que si yo estoy esperando una cosa y ya veo que ya llegó allá y a mí no me ha llegado, claro que vamos a sentir. Pero eso no nos da ningún derecho a venir y nosotros levantarnos en contra, a venir y reclamar por qué, o venir y ponernos con una actitud negativa. Con eso no vamos a llegar a nuestro milagro. Para llegar a ese milagro y a esa bendición es necesario echar a trabajar nuestra fe. Para llegar a ese milagro es necesario trabajar en esa fe, que sea Dios fortaleciendo esa fe, que sea Dios construyendo una fe genuina en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos preguntado, ¿hasta cuándo? ¿Por qué a mí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo esto? Pero ¿con qué actitud o de qué manera lo estamos haciendo? ¿De qué manera o con qué actitud nos acercamos a Dios cuando todo se cierra, cuando todo se oscurece? Que vino y recibí la palabra de bendición a mi vida, pero que al día siguiente o en el mismo momento todo se transformó lo contrario. Vamos a decir, pero yo recibí la palabra, pero yo lo creí. Ah, no, pero ya vino el enemigo y me cerró acá. No, pues mejor me pongo a llorar, a reclamar y a decir por qué a mí, por qué esto y por qué lo otro. Aleluya. Eso no es creer. Eso no es creer. Y con eso no vamos a agradar a Dios. Aleluya. Asimismo, los invito a que vengamos al 1:2. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad.
Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí vemos cómo Habacuc se acerca y le pregunta a Jehová: ¿hasta cuándo voy a ver tanta iniquidad? ¿Hasta cuándo voy a ver que el impío hace de las suyas y la ley se tuerce solo por eso? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Aquí estoy viendo lo que dice una queja de injusticia. Una queja en la cual viene Habacuc acercándose a Dios y preguntándole hasta cuándo iba a seguir viendo esa injusticia, hasta cuándo iba a seguir viendo que el impío fuera el opresor, que el impío viniera y rompiera las leyes. Pero muchas de las veces nosotros no nos fijamos cómo estamos delante de Dios. Muchas de las veces queremos venir a reclamar, quizás queremos venir a decirle a Dios: ¿por qué no pasa esto? ¿Hasta cuándo voy a estar esperando? Si yo te creí, ¿por qué no ha sucedido? Mira mi hermano, mira mi hermana, quizás ya tienen el milagro y yo estoy pasando tribulación, estoy pasando problemas y a mí nadie me ayuda, a mí nadie me ve. Muchas de las veces es necesario primero ver cómo estamos parados ante Dios. Dios ha venido hablando nuestras vidas, que es necesario venir y someternos, que aunque no nos gusten las cosas, y Dios viene hablando nuestras vidas y nos viene diciendo que cambiemos nuestra actitud, que aún si Dios viene hablando nuestras vidas y viene diciendo: de esta manera no vas a llegar a tu milagro, tienes que someterte a hacer esta cosa y lo otro, es necesario venir en obediencia. Muchas de las veces Dios nos va a venir y a tocar la llaga que más nos duele. Aleluya. Muchas de las veces va a venir Dios mandando esa palabra de corrección y vamos a decir: es que no me gusta, es que no me gustó. Pero es necesario seguir adelante. Dios nos escucha, pero muchas de las veces somos nosotros los que venimos retrasando esa bendición. Muchas de las veces con nuestra actitud, con nuestras palabras o con nuestros reclamos hacia Dios. O quizás muchas de las veces ni siquiera venimos y le decimos, pero en nuestro corazón está ese mal sentimiento. En nuestro corazón viene ese: ¿por qué a él y no a mí? ¿Por qué a él y no a mí? Yo estoy pasando esto, yo sigo esperando. Muchas de las veces no va a ser justo lo que nosotros le estamos diciendo a Dios, pero Dios en su gran amor y su gran misericordia, es Él siempre hablando al pueblo, es Él siempre hablando a nuestras vidas, diciéndonos lo que tenemos que cambiar. La semana pasada se nos hablaba de que era necesario cambiar esas actitudes, que muchas de las veces actuamos de mala manera creyéndonos los que estamos bien, creyéndonos con todo el derecho para venir a juzgar a Dios, creyendo que nos las podemos todas a todas, pero Dios es tan bueno y misericordioso que aún estamos con vida. Él no es como nosotros, porque si Él fuera como nosotros, quizás muchos de nosotros ya no estuviéramos. Para venir y pararnos delante de Dios, antes de venir y preguntarle el por qué, es necesario venir, examinar nuestra vida, examinar nuestra actitud. Después de aquella palabra de bendición, ¿cuál fue nuestra actitud? Después de aquella palabra de milagro, ¿cuál fue nuestra actitud? ¿Cuál fue nuestro agradecimiento? Quizás fue de un día, de una noche, pero las primeras de cambio, allá en la soledad ya estábamos llorando, allá estábamos diciendo: pero tú dijiste que me lo ibas a dar y yo no veo nada, pero tú dijiste que ese milagro era para mí y era mío, pero porque fulanito ya lo tiene. Con esa actitud es imposible agradar a nuestro Padre Celestial. Él quiere corazones agradecidos, que aún el milagro, la visión tardare, que sea ese agradecimiento en cada uno de nosotros, porque a Dios es necesario alabarle, es necesario creerle, es necesario seguirle con los milagros y aún sin los milagros, porque Él en su tiempo los dará. Pero es necesario trabajar y seguir adelante, porque con una mala actitud, en vez de traer esos milagros, los vamos a hacer más lejos cada día. Quizás el milagro ya estaba quizás para hasta hoy o mañana,
pero con una mala actitud nuestra o con un mal sentimiento, sabemos que para Dios no hay nada oculto. Él escudriña toda mente y todo corazón. Aún con un mal sentimiento que nosotros podamos tener, con eso quizás venimos y atrasamos nuestro milagro. Aleluya. Porque a Dios no le agrada un corazón que venga y tenga mal sentimiento. Gocémonos con las bendiciones de nosotros, que aún en nuestro tiempo o en el tiempo que nosotros queramos no va a llegar esa bendición. La bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros será en el tiempo de Dios, en el tiempo que Él tenga estipulado. Si usted y yo nos guardamos, nos cuidamos, seguimos agradecidos y seguimos adelante luchando por la victoria, de un momento a otro se manifestará en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Y es que en el proceso las cosas se pueden poner aún más difíciles. Pero es necesario recordar que quizás es Dios probando nuestra fe, nuestra actitud o nuestra reacción. Poderoso. Y vemos en el 5 que dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivo como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Es que quizás la situación está dura y está difícil, y yo vengo y me presento delante de Dios y le digo: ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando y estoy sufriendo eso? ¿Cuánto tiempo más? Pero muchas de las veces viene Dios y permite aún más circunstancias más duras y más difíciles. Para veces quizás Él lo está probando si en realidad tenemos esa fe. A veces Él va a venir a probar cuál va a ser nuestra actitud. Si en vez de venir y ponerse la cosa calmada, o en vez de llegar más pronto ese milagro, muchas de las veces Dios va a permitir esos procesos, los cuales van a ser duros, los cuales van a ser difíciles. Pero es que hoy en día muchos de nosotros no queremos sufrir el proceso, no queremos pagar el precio por el milagro que estamos esperando. Pero para ello es necesario que nosotros aprendamos que para cada milagro hay un proceso, hay un precio a pagar, que sin precio a pagar no hay milagro, que si hay victoria tiene que haber un proceso, tiene que haber un caminar. A veces se va a sufrir, a veces se va a llorar. Solamente Dios sabe hasta cuándo va a permitir, y al final de ese proceso usted y yo veremos cuál fue el propósito de Dios para dejarnos pasar por ese proceso. Muchas de las veces, en vez de la situación mejorar, en vez de venir, recibí la palabra, Dios me dio la palabra, que yo voy a recibir ese milagro, y el día de pasado mañana, quizás en una semana, en vez de recibir mi milagro, la cosa se pone más difícil. Pero ahí es cuando debemos de demostrarnos a nosotros mismos y a Dios que en realidad estamos creyendo, que en realidad llegamos a esa victoria, que ese proceso lo vamos a pagar, que ese precio por ese milagro lo vamos a pagar, porque quizás sea Dios el que esté probando su fe, el que esté probando cuál va a ser su reacción en el momento de que en vez de recibir ese milagro, todo salga al contrario. Aleluya. Todo se ponga al contrario. Que yo he recibido la palabra y no entiendo qué está pasando. Sigamos adelante. Que yo he recibido la palabra, me llegó la enfermedad, me llegó la escasez, me llegó el problema en la casa, me llegó esto, me llegó lo otro. Hermano y hermana, es necesario seguir adelante, porque muchas de las veces solo queremos la bendición de Dios, pero no queremos pagar el precio por ese milagro. Es necesario seguir adelante, que aunque duela, pero es necesario seguir, que aunque esté llorando, pero es mejor llorar a la presencia de Dios y reconocer que aunque el proceso sea duro, que aunque la espera
seguimos adelante. Es mejor llorar con un corazón contrito y humillado ante Dios, a que vengamos a renegar, a que vengamos a pedir, ¿por qué a esto lo otro? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué al hermano ya lo llegó? Es necesario que nos pongamos delante de Dios. Es necesario que le pidamos a Dios fuerzas para seguir adelante en ese proceso, y no que a las primeras de cambio nos queramos correr. Dios no ha llamado cobardes. Si usted y yo estamos aquí es porque Dios ha visto algo en usted, porque Dios ha visto que Él puede hacer grandes maravillas con su vida, porque Dios sabe el propósito que tiene con cada uno. Él no ha llamado a gente que se va a correr, Él ha llamado a gente valiente, a gente que se va a parar en la brecha, no solamente en los momentos de bendición, no solamente en los momentos cuando todo está bien, sino que aún la casa se esté cayendo, todo está bien, porque Cristo Jesús se encarga de todos sus problemas. Pero para eso es necesario venir y rendirnos ante la presencia de Dios, creer y saber que si queremos llegar a esta bendición, que si queremos llegar a este milagro, es necesario que paguemos el precio por este milagro. Hay milagros que se van a manifestar inmediatamente, hay milagros que van a ser instantáneos, pero hay otros los cuales se van a tener que ir cultivando. Hay otros donde Dios va a venir puliendo sus vidas, puliendo mi vida. Solamente Él sabe lo que va a tener que cambiar de nuestra vida en esa espera. Muchas de las veces va a ser difícil, porque hay milagros que cuestan, hay bendiciones que cuesta llegar. Pero si nosotros somos cobardes, a las primeras de cambio nos queremos correr, o a las primeras de cambio vamos a estar llorando allá en la soledad, allá donde nadie nos ve, pero aquí adelante o aquí en la iglesia yo tengo fe, estamos en victoria, estamos bendecidos, de nada va a servir. Es necesario que lo mismo que profesamos aquí adelante, lo mismo que profesamos ahí sentados, sea en la casa cuando usted está solo, cuando llega el problema y lo ataca, cuando llega la necesidad y lo ataca. Es necesario que en ese momento se pare con fe, y aún si esa fe no está, que sea usted acudiendo al único que le puede dar la victoria, al único que le puede dar la fuerza para llegar a este milagro. Pero tenemos que reconocer, tenemos que aprender que es necesario pagar el precio por cada bendición, que es necesario pagar el precio por cada milagro. Hay milagros tan grandes que nos van a costar tiempo, años, para poder llegar a ellos. Hay milagros que Dios nos está dando. Estamos viendo cómo Dios está haciendo maravillas que aún para la ciencia no tiene explicación. Pero cuando la mano de Dios se mueve, no importa lo que el hombre diga, no importa lo que la ciencia diga, viene Dios y coloca su mano de poder y todo se va. Y en esta casa se ha declarado que será la gloria de Dios, que será la gloria de Dios bendiciendo a su pueblo, que ninguna matriz será más estéril, que nadie vendrá a pasar necesidades, que cada uno será bendecido por la mano de Jehová, para que nadie diga yo bendecí a esto, bendije al otro, sino que será Dios bendiciendo a cada uno, pero en su tiempo y de acuerdo a nuestras acciones. Por eso es necesario seguir esperando, aunque la visión tardare, aún espéralo porque llegará, aún espéralo porque llegará. Quizás esa palabra, esta visión fue dada hace años, pero si hace años faltaba tantos años como hasta ahorita, si han sido 2, 3, 4, poco a poco se va acercando más a esa visión. Hay palabras que muchas de las veces Dios nos dice: yo te doy este milagro, pero no nos dice cuándo. En mi vida se manifestaba, Dios me entregaba una palabra y me decía yo te lo doy, pero nunca me dijo cuándo, nunca me dijo en qué tiempo ni en qué año. Para la gloria y la honra de Dios fueron casi 10 años, pero hoy por hoy estoy viendo la manifestación de esta palabra. Fue larga la espera, fue dolorosa. Muchas de las veces no nos gusta sufrir, no nos gusta esperar, pero cuando vemos la mano de Dios que se ha movido y que Dios ha cumplido su palabra, eso es maravilloso. Que no ha importado la espera, no ha importado las lágrimas, el sufrimiento, ha valido la pena porque Dios cumple. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y aquí vemos cómo Habacuc se acercaba nuevamente a Jehová en el 12, con amor e inteligencia.
porque es necesario aprender cómo es que debemos de acercarnos a Dios. Cuando queremos venir a preguntarle qué es lo que está pasando, es necesario pedirle esa inteligencia a Dios, que nos dé esa inteligencia de cuál es la manera correcta de acercarnos a Él. Y dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Muy limpio eres de ojos, pero vemos en el 12 como le dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. Y en el 13 vemos, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío al más justo que él? Y esto llamaba mi atención porque yo veía la manera de acercarse a Dios, reconociendo que eres tú el príncipe desde el principio, reconociendo que eres el limpio de ojos. Y también a la misma vez como le preguntaba y le dice, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Porque es que si venimos con palabras sumisas ante Dios, si venimos delante de la presencia de Dios reconociendo que nosotros no somos nada sin Él, si venimos poniendo nuestra vida, nuestra situación delante de la presencia de Dios, sabiendo que aún antes de que nosotros le pidiéramos, Él ya sabía nuestro dolor, Él ya sabía nuestra situación, pero le reconocemos que sin Él no somos nada, le reconocemos a Él como el único dador, como el Rey Padre Todopoderoso, y venimos y le decimos, es que no estás viendo lo que está pasando, Padre, es duro, es difícil, yo ya no aguanto más. ¿Cree usted que Dios no se va a agradar de sus hijos? Que no solamente nos vamos a acercar y le vamos a decir ya no podemos más. ¿Por qué pasa esta circunstancia? ¿Por qué le ha sido larga la espera y no veo nada? Pero venimos siempre y cuando reconociendo que Él es el único dador de vida, que es el único poderoso y que en su momento Él lo dará. Pero también venimos y le decimos, mira, te presento la situación, esto es lo que yo estoy pasando. Es que al caso tú no ves, Padre, lo que yo estoy pasando. Es que yo sé que tú me puedes dar la victoria. Es que si tú ya lo hiciste, mi hermano, tú ya lo hiciste, mi hermana, yo sé que también en mi vida lo puedes hacer. No en mi tiempo, va a ser en tu tiempo, pero yo seguiré creyendo. ¿Cree usted que Dios no se va a agradar de un hijo que venga con un corazón constrito y humillado, reconociéndole que Él es el único poderoso, pero también diciéndole, mira lo que estoy pasando, yo necesito de ti? Pero para eso es necesario que nos humillemos de corazón, para eso es necesario que aun cuando quiera llegar ese mal pensamiento, ese mal sentimiento, seamos despojándonos de él, que no dejemos que ese mal pensamiento venga a adueñarse de nuestra vida, sino que vengamos y nos presentemos delante de Dios y que le reconozcamos que Él es el único que puede hacer ese milagro, que no importa cuánto sigamos esperando, pero que Él está viendo la situación, que Él va a venir y entregar esa victoria, esa bendición en su momento, que no importa qué tan dura, qué tan larga ha sido la espera, pero que será Dios glorificándose en su debido momento. Es necesario venir reconociéndolo, es necesario venir humillado ante Él y no venir con un corazón arrogante y no venir con reclamos cuando nosotros no somos nada, cuando nosotros no somos nadie para venir a pedirle a Dios con reclamo, para venir pidiendo y preguntando por qué esto, por qué lo otro, porque si seguimos aún esperando es porque aún no estamos listos, o es porque Dios aún pide que nos hace falta más proceso, que no estamos listos y que nos vamos a perder con esa bendición. Pero para eso es necesario que aprendamos a depender de Dios, que aunque la situación esté dura y esté difícil, no importa, Dios, yo sigo creyendo en ti, yo sigo esperando, que aunque el mundo esté con esto, con lo otro, yo he creído, Padre Santo, tú me diste la palabra, mi Rey amado, y si
tú me diste la palabra, tú me diste el sueño, tú me diste la visión, en su momento tú la harás, pero para eso es necesario que echemos a andar esa fe, que pongamos un corazón constrito y humillado, aun si los pensamientos malos quieren llegar o los malos sentimientos, pongámoselos a Dios, que Él tiene el poder para venir y quitar todo mal pensamiento. Él tiene el poder para venir y quitar todo mal sentimiento, porque no es necesario, como lo decía anteriormente, que digamos o que hablemos. Él todo lo sabe. Aun si de nuestro corazón viene un mal sentimiento, para Él no hay nada oculto. Sabemos que ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Él escudriñe las mentes y los corazones. Aleluya. Es necesario estar firmes en la espera y reconocer que por más afán que tengamos, lo que podemos hacer nosotros es limitado. Nosotros no podemos hacer nada. Si la situación está dura y está difícil, por más de que yo me afane a hacer y deshacer, simple y sencillamente no voy a hacer nada. Cuando Dios dice a bendecir a su pueblo, Él en un momento lo hace. Muchas de las veces es inesperadamente, cuando menos lo esperamos, de donde menos lo esperamos. Pero para eso es necesario aprender a depender de Dios. Para eso es necesario que estemos nosotros firmes. Y como lo decía anteriormente, para eso es necesario que le pidamos a Dios que venga dándonos esa fe genuina, esa fe para cuando el momento esté duro, la circunstancia esté dura, seamos nosotros perseverando hasta llegar al milagro. Asimismo los invito a que vengamos a Filipenses 4, 6, 7. A Filipenses 4, 6, 7. El poder que nosotros tenemos es demasiado limitado. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Y dice así Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero lo más importante y la clave que está ahí encerrada es con acción de gracias. Que si hoy no vino la victoria, la bendición, el milagro que yo estaba esperando, quizás mañana vendrá. Que si no viene mañana, quizás pasado mañana vendrá. Pero que es necesario que en todo momento estemos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Que si hoy por hoy seguimos con vida, hoy por hoy respiramos, es porque la mano de Dios se ha movido a nuestro favor. Que si estamos aquí es porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha dado libertad para venir y alabarle y exaltarle. Y que eso es algo que nada ni nadie lo puede comprar. Que eso es algo que no vale ni siquiera el oro ni la plata de este mundo, que eso es algo que solamente Dios lo ha podido hacer. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Que toda petición, toda necesidad que tengamos, vengamos y la presentemos delante de Dios. Que no importa qué situaciones. En este lugar hemos visto cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha hecho milagros, cómo la ciencia ha desahuciado personas, pero la mano de Dios lo sigue manteniendo y lo va a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Hemos visto cómo personas enfermas son sanas. Hemos visto cómo son los milagros sobrenaturales moviéndose. Hemos sentido la misma presencia de Dios. Y si nosotros venimos y colocamos la necesidad, sea cual sea, en las manos de Dios, Él la va a tomar y Él va a obrar en su debido tiempo. Así que es necesario despojarnos de toda cosa que esté achacando nuestras vidas. No importa qué problema sea, si está enfermo, si es económico, si es laboral, no importa qué problema, qué necesidad sea, es necesario que se despoje, que la ponga en las manos de Dios. Pero lo más importante, es necesario que seamos agradecidos con nuestro Padre Celestial.
que agradecidos, pero es que yo estoy pasando tal situación, pero si no fuera por la fortaleza que Dios nos da, si no fuera por la bendición de Dios, no estaríamos aquí. Pero ¿qué es que me falta para la renta? Me falta para la comida. No se aflija porque Dios en su momento lo proveerá. ¿Qué estoy pasando esta situación que estoy pasando? ¿Por qué nos vamos a poner a ver solamente lo malo? Solamente lo que nos hace falta, solamente lo que no tenemos. ¿No sería mejor ver lo que Dios nos da día a día? ¿No sería mejor ver cómo Dios nos tiene bendecidos? Que aunque el diablo se levante, que aunque el enemigo se levante, no prevalecerá, porque Cristo Jesús nos mantiene en victoria. Pero para eso es necesario que seamos agradecidos con lo que tenemos. Y lo leemos una vez más y dice: por nada estéis afanosos, porque en el afán no nos va a ir bien. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con gracia, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted y yo aprendemos a dejar nuestras preocupaciones, de nuestros problemas, aquí la palabra nos está diciendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se va a apoderar de usted, se va a apoderar de su corazón, de sus pensamientos, y que todo eso reposará en Cristo Jesús. Pero para eso es necesario que se despoje de esa enfermedad, de esa situación, de ese problema, quizás eso que está achacando nuestras vidas. Es necesario que nos despojemos, que en el momento que estemos orando se la pongamos a Dios, para que venga esa paz y esa tranquilidad a nuestras vidas, que venga esa paz y esa tranquilidad a nuestros corazones. Porque si nos afanamos en nuestras propias fuerzas, no vamos a hacer nada. Glorioso es nuestro Padre Celestial, que Él se glorificará en su momento. Pero para eso es necesario seguir firmes, creyendo y adelante. Y volvemos a Habacuc 2:1. Y dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y ver qué es lo que he de responder tocante a mi queja. Es necesario esperar una vez hemos dejado todas nuestras necesidades y todo en las manos de Cristo Jesús. Es necesario seguir esperando en Cristo Jesús, seguir creyendo que en su momento Él va a responder, en su momento Él se va a manifestar. Pero como lo hemos visto, es necesario acercarnos a Él con ese corazón contrito y humillado, porque los problemas solamente nos van a traer a tribulación. Si usted y yo nos ponemos a ponerle atención a lo que estamos viendo, al problema, a la circunstancia, nosotros no vamos para ningún lado. Pero para eso es necesario que nosotros aprendamos que somos cristianos, y como cristianos ya no tenemos que ver la circunstancia como antes la veíamos, que ahora tenemos que ver con los ojos espirituales, que aunque haya tristeza, que aunque haya dolor, que aunque haya necesidad, es necesario ver con los ojos de la fe, es necesario ver con esos ojos de fe, que si Dios ha dicho que Él va a bendecir en su momento, Él lo hará. Si ha dicho Dios que le va a entregar este milagro por el cual está orando, por el cual está clamando, Él se lo va a traer a sus manos. Pero que es necesario mantenerse firmes, es necesario mantenerse firmes esperando y venir delante de Dios agradecidos, porque hasta el día de hoy Él nos ha mantenido con vida. Y dice el 2:2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es necesario escribir esa visión, es necesario seguirla clamando, seguir creyendo, que no importa cuán duro ha estado este tiempo, que hemos recorrido varios años esperando esa visión, que hemos recorrido varios años esperando esa promesa, pero si Dios no la vuelve a recordar una vez más, es porque Dios quiere que sigamos firmes, que sigamos creyendo, que sigamos declarándola,
Dios quiere que nuevamente la volvamos a escribir en esa tabla que es nuestro corazón, que nuevamente volvamos a clamar, a creer por esa palabra, que si quizás por un momento nos ha dolido y quizás la hemos querido dejar a un lado, es necesario levantarnos por esa palabra, es necesario seguir declarando este milagro, porque si Dios le ha dado la palabra, Dios le ha dado el sueño, Dios le ha dado quizás la visión, Dios lo va a hacer, pero para eso es necesario que usted vuelva a escribir esas palabras en su corazón, en la tabla de su corazón, y que siga creyendo y siga declarándolo momento a momento, porque dice el 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo. Que no importa cuántos años han sido, cuando Dios habla, no importa en qué tiempo, en qué año, pero Él se manifiesta. Pero para eso es necesario creerle, aunque la visión tardare por un tiempo. No importa cuánto tiempo estemos esperando, no importa cuánto tiempo, si ya hemos esperado quizás un tiempo, ¿qué más da seguir esperando? Si no es hoy el milagro, quizás sea mañana, quizás sea pasado mañana. No sabemos en qué momento Dios va a sorprender su vida. No sabemos en qué momento Dios va a sorprender nuestro ministerio. Pero para eso es necesario seguir creyendo. Para eso es necesario seguir declarando la visión. Aún por un tiempo quizás ha tardado, pero es necesario esperarla. Es necesario declararla, porque dice, aún la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Porque sin duda vendrá, no tardará. No importa cuál sea su visión, su milagro o su palabra. Es necesario creerlo, es necesario esperarlo, pero esperarlo creyendo en Dios. Esperarlo sin malos pensamientos, sin malos sentimientos, sin reclamos, sin preguntas, sino es necesario esperarlo en fe, en obediencia. Aunque la situación esté dura, seguir esperando. Aunque me duele y lloro, no importa, pero es mejor seguir esperando en obediencia. Que aún esa visión ha tardado, estaba más lejos quizás cuando se le dio la palabra. Aleluya. Estaba más lejos esta visión, este milagro, cuando se le dio la palabra. Y si ha avanzado todos estos años, y si ha esperado todos estos años, ¿qué más da esperar aún un poco más? Porque sin duda vendrá y no tardará. Pero es necesario seguir adelante. Y dice el 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y si por su fe ha seguido viviendo todos estos años, esperando la visión, ¿qué más da esperar un poco más? Aleluya. Si con esta fe, este milagro, esta visión, esa palabra ha vivido, ¿por qué la vamos a matar con un reclamo, con un mal sentimiento, con una mala actitud? Mejor volvamos a escribir en la tabla de nuestro corazón. Clamemos por esta visión, por este milagro que aún ha tardado quizás un tiempo, pero sin duda vendrá. Todo está que usted y yo nos decidamos a pelear, a luchar por esa palabra, por esa visión, porque vendrá en el nombre de Cristo Jesús. Pero para eso es necesario que hombres y mujeres sean agradecidos con Dios por lo que Dios les ha dado, por lo que Dios me ha dado. Para eso es necesario seguir adelante, esperar la visión, que no importa cuánto ha tardado, cuánto ha sufrido, pero que Dios la aproxima a su vida en un de repente, que cuando esta visión, este milagro llegue, le va a pasar quizás como a mí, que va a sentir, es verdad, es cierto, porque quizás va a ser tanto el impacto a su vida, tantos años esperó, que cuando llega ese milagro,
va a ser tan sorprendente para su vida que le va a costar creerlo. Glorioso nuestro Padre Celestial, hasta aquí ha llegado la palabra de esta noche, sin antes recordar una vez más, es necesario seguir esperando esa visión. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, espéralo, porque vendrá. Dios les bendiga, que al pastor que sea el